Bienvenido, productores de Avanzada, a este nuevo episodio de Aprendiendo con NatBio. Y bienvenido, Andy. Muchas gracias, Luis. Bienvenido, Como Andy. siempre. Y en esta oportunidad nos acompaña el equipo de Clínica Bovina. Bovina específicamente está con nosotros Juan Gutiérrez. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, A gracias. este Gracias, Andy, espacio, A ti, Juan. por la invitación. a este espacio de aprendizaje, Clínica Bovina, bien reconocida a nivel nacional en todo lo que es manejo veterinario, más de 10 años en Hasta el que por campo. fin llegaron. Teníamos cuántos meses, Luis, esperando Bueno, que llegara. yo tengo un año haciéndole seguimiento a esa gente. Estamos un poco ocupaditos, pero Sí. ya Sí, estamos aquí. bueno, Ya estamos imagínate, aquí. y me vas a echar el cuento de Tanzania, ¿viste? En la Sí, sí, sí. conversación, porque eso es un tema innovador que nosotros como venezolanos, equipos de vanguardia, ya estemos fuera del país haciendo gestión Claro que de sí. Impresionante, sí. consultoría veterinaria excelente. Vamos a tocar un tema interesante que la gente no lo ve. ¿Cómo incide algo bien importante en producir más leche y producir más carne y ser más eficiente, que es la reproducción bovina? Eh, hay algo oculto allí que la gente probablemente lo ve muy empíricamente, pero tiene la técnica. Y Ok, contigo claro. vamos a hablar de ese tema durante la conversación. Cuéntanos, Juan, ¿qué están haciendo actualmente? ¿En qué trabajas? ¿Y cómo ves actualmente el productor venezolano en relación a la parte de fertilidad de producción bovina como tal? Sí, bueno, de nuevo, gracias, Luis. Estamos haciendo varias cosas. Primeramente, como el nombre de nosotros lo dice, Clínica Ovina, tratamos mucho la parte clínica y sanitaria de los rebaños. Eh, una parte de nuestro trabajo aparte es calidad de leche, por eso el logo es una ubre. Nuestro logo es una ubre, una pezuña, porque hacemos mucha apología, sobre todo mi Ay, tocayo Juan hace mucha apología, un espermatozoide y un óvulo, que es la reproducción. Entonces, esas son las áreas que nosotros tocan. tocamos. El 80% de la casuística por la que nos llaman, nuestras visitas, nuestra asesoría, nuestro acompañamiento, es de reproducción, porque evidentemente es el el pilar o la base del sistema productivo. O sea, tú necesitas que la vaca se preñe o la búfala o el pequeño rumiante para que produzca leche y carne, pues. Entonces, Correcto. por eso es la primera casuística que nos llaman a las visitas, principalmente. Excelente. Mira, Juan, y específicamente para ir ahondando un poco más en el orden desde el punto de vista reproductivo, vamos a hablar de las temporadas de montas, un tema ya ahí directo porque básicamente Ujú. es de donde nace todo el proceso reproductivo de Ok. gestación y se habla mucho de temporadas de monta en el trópico. ¿Por qué ordenarlos en el trópico? Si lo vemos que en otras latitudes se hace por condiciones climatológicas de urgencia. Aquí todo está permanentemente caliente, Claro. tenemos épocas de lluvia y de sequía, pero en general hay una continuidad en el clima. Entonces, háblanos de temporadas de monta en el trópico. ¿Por qué es necesario? Bueno, está requete confirmado y demostrado la importancia y la eficiencia y la funcionalidad de la temporada de monta. Desde hace más de 50 años se aplican los datos venezolanos, pasando por Agroflora, la compañía inglesa, Datos grandes. los datos de Ceprosebú, Ujú. la academia que nos daba el doctor Dieter Plaza, que en paz descansa, el doctor Atilio Atencio de nuestra Jeter, universidad, correcto. eh, Maracay. los cursillos de carne que íbamos. O sea, aquí las fincas exitosas, los datos ganaderos, siempre han utilizado las temporadas de monta, no es algo nuevo, es algo que se ha dicho mucho, que los datos exitosos lo han aplicado y se ha demostrado. eh, y ya es una práctica mucho más usual, pero menos usual de lo que debería ser. ¿Ok? Mm, Es más común, ok. pero debería ser más masificado. Es una buena práctica y Eh, no todos la usan. es una buena práctica requete demostrada por estos eruditos que nos Y antecedieron, son exitosos, de paso. nuestros maestros. Ujú. En la universidad, el profesor Pedro Santerí, la primera clase que nos montó fue la temporada de monta en el decanato. Y nosotros aplicamos temporada de monta no solamente en fincas de ganado cebú, fincas de cría, también fincas bufalinas e incluso fincas lecheras. También montamos temporadas de monta, pues, con ciertas características. Pero tiene una cantidad de ventajas, aún más en nosotros que vivimos en un país tropical. Es bastante ventajoso, ventajas económicas, ventajas de personal, eh, ventajas ambientales, financieras. O sea, no hay duda. La pregunta es por qué no lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en una finca que no lo hacen? Bueno,
También es cierto que de repente no todas las fincas necesitan una temporada de monta. Ok. ¿Ok? No, porque en los sistemas productivos nada es una ley, ¿ok? Una constitución. O sea, cada zona es diferente, cada sistema productivo es diferente, cada característica de los rebaños son diferentes, y el objetivo de cada finca es diferente. No es lo mismo los objetivos de un centro de recría que una finca de ganado comercial. No es lo mismo las condiciones de un hato del Bajo Apure a una finca que esté aquí en Acarigua, en Sarare, en Aroa. Entonces, de repente, tampoco sería justo decir todos tienen que entrar en el aro de la temporada de monta. Correcto. Perfecto. Tampoco. Pero en líneas generales, los errores que nosotros veríamos, no solo en aplicar o no la temporada de monta, sino en el manejo reproductivo, porque estamos hablando de la reproducción Perfecto. sin tocar otras aristas de los sistemas productivos. Claro. Perfecto. Sería principalmente la falta de planificación. ¿Ok? Que la finca piensa, bueno, yo quiero producir leche, quiero producir carne, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto quieres tú que sean tus pesos al destete? ¿Cuánto quieres tú que sea tu porcentaje de servicio, tu porcentaje tu tasa de preñez, que no es lo mismo, tasa de servicio que tasa de preñez, que tasa de nacimiento, que tasa de destete o porcentaje de destete? O sea, tú tienes que elaborar tus objetivos y trazarlos en el tiempo y analizar con tus asesores, tus agrónomos, tus veterinarios, tu personal que conoce del tema también, qué necesita, ¿ok? Porque el productor puede que él sepa qué quiere al final, pero no cómo hacerlo, ni qué necesita. A veces no sabe qué es lo que necesita. Obviamente todos necesitamos dinero, Claro, claro. pero ¿cómo llegar allí? Entonces, lo primero sería planificación, Ujú. falta de dirección, Ujú. eh, errores comunes que vemos en algunos sistemas de producción que utilizan razas que no son aptas para la zona Ok. o especies que no son aptas para la zona. Eh, Vemos que, entre otras cosas, como no hay una planificación, no hay una tasa de descarte, los rebaños permanecen muy geriátricos en los lotes y Ah, ok. Los eh, mantienen que más de 10 años. sí, que realmente una vaca debería tener, cuando ya tenga 4 partos, se supone que ya tiene reemplazo en la finca, debería Interesante. ya, Interesante. a menos que sea una vaca pura de registro, pero ya una vaca geriátrica, una vaca de 7 años geriátrica. Lo que Ya es pasa es una que abuela, aquí pues. la consideramos todavía. Claro, todavía tienen para Bueno, dar. pero fíjate que nosotros lo vemos en el campo y el 8 es promedio. Sí. Ocho Exacto, años promedio. exacto, Sí. exacto. Tema interesante, Entonces, claro. ¿Y cuándo entran a la parte reproductiva? Porque nosotros vemos 8 años, pero entró a los 4 años o entró a los 3 exacto, años. Realmente tiene exacto. 3 o 4 años pariendo, ¿no? Entonces está ahí el numerito que tú dices, ¿no? Sí, y ahí ese es un tema, pues, Mm. porque bueno, realmente lo más difícil no es implementar una temporada o una IATF o una transferencia de embriones, no, sino romper un paradigma. Perfecto. Ese sería el reto, pues, principalmente. Excelente. Y en números como tal, algunos, pues aquí los que nos están viendo, tenemos del pequeñito productor hasta el productor de vanguardia desde el punto de vista del uso tecnológico de la parte ganadera. Algunos números que te hayan llamado la atención de lo que hayas visto en el campo. Algunos baremos, por ejemplo, hablaste de algunas tasas. Bueno, ¿cuáles son realmente los estándares ideales y cómo has visto el productor venezolano actualmente? ¿Están por arriba, están por debajo? ¿No hacen algo? Ese tipo de Sí, casos como ejemplo es bien interesante y bien ilustrativo para este tipo de programa. sí, bueno, recuérdate, bueno, Luis y Andy, que nuestro universo de productores es un universo muy pequeño, del que nosotros atendemos. Nosotros heredamos fincas también de grandes maestros, de grandes profesores que ya nos habían arado el camino, nos habían hecho la trochita por donde uno, y había Otra. bastante cultura, ¿no? Claro. Entonces los números de repente que nosotros manejamos en los rebaños que nosotros atendemos no son los mismos que manejan ustedes, que manejan una macrodata inmensa de la población bovina de Venezuela. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros cerramos en el 2025, Ujú. le da el primer servicio de las novillas de nuestros rebaños, de las fincas que llevan los datos, fue en promedio de 28 meses, ¿ok? Pero tenemos un rebaño en Carora que llevó sus novillas a 18 meses a primer servicio, que para nosotros es un exitazo. Sí, Claro. Como tenemos un rebaño, no está muy chama, digamos, la este, novilla.
Son muy chiquitas. No, bueno, nosotros llevamos tres No digo yo, o evaluaciones. sea, es No, un no, debate, pues. O sea, claro, son tres ¿A evaluaciones. qué peso, hasta qué peso llegaron, dices tú, en los 18, Nosotros, 350? no, nosotros en cada finca, perdón, y Tranquilo, tenemos tranquilo. el otro extremo, Ujú. una finca en el estado de Yaracuy, en donde el primer servicio fue 38 meses. Sí, sí. Entonces Yo he visto tenemos Claro, muchas claro. veces. ese Hay aleatoriedad en las sí, fincas, sí, claro. no es homogéneo. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, las vacas de cada rebaño son muy diferentes. Unas vacas adultas pesan 400 kilos, 450, 500 kilos. Tú te vas a Pedraza, una vaca F1 te pesa 600 kilos. Sí. Sí. Entonces nosotros tomamos el 70% del peso adulto y ese es nuestro primer parámetro para la novilla. Entonces no es 330 o 350 o 300 kilos o 340, sino es lo que la finca dicta. Ok. Entonces, una vez que está allí, medimos la alzada en la cruz, que muchas veces es realmente cuando pasan en la manga, tenemos la marquita en la manga y si la cruz está por encima, tiene el tamaño y si está por debajo, una marca específica, Ok. 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, dependiendo de la raza. Ok. Y cuando hacemos la palpación, nosotros evaluamos la primera palpación de la novilla cuando cumple alzada y peso. La primera palpación, nosotros no evaluamos solamente estructura, cuerpo lúteo, folículo, sino que nosotros medimos eso en un CTR. Ok. El CTR, o sea, nosotros tratamos de nuestra visita hacer score. ¿Ok? Todo tiene un Ok. score de claudicación, score de condición corporal, score de ovarios, score de cuerpos lúteos. O sea, todo tiene un score, igual que el CMT tiene su score. Entonces, en las novillas, en la primera mano que ellas llevan, lo llamamos CTR, que no somos nosotros. Nosotros es una vil copia del manual de procedimiento del grupo Girards de la Universidad del Zulia, Ah, perfecto. en donde nosotros el CTR que medimos el diámetro del cuerpo uterino, el tamaño de los ovarios, la estructura que está presente, si es folículo, si es un cuerpo lúteo, el tamaño de la vulva, y desearíamos poder medir los niveles de progesterona, pero no tenemos la herramienta. Entonces, clasificamos las novillas del 1 al 5, en donde una novilla CTR1 es una novilla infantil reproductivamente y una CTR5 es una novilla ya madura con una estructura ovárica casi que el de una vaca. Oye, interesante. Y no necesariamente que estés buen peso y buena altura. Debe ser Exacto. una niña con todas esas Y entonces condiciones. tiene que tener las tres condiciones. Las tres Interesante. condiciones. Y ahí nosotros decimos, bueno, ya está, o sea, nos guardan las novillas. Ok, en esta visita tienen 5 novillas, 8 novillas, 20 novillas con las características de peso y alzada. Y hacemos la revisión ginecológica mediante palpación transrectal y ecografía. Y si es madura reproductivamente, entra a temporada o entra a monta Claro. permanente si es una finca lechera o una finca que no tenga monta natural, clasifica. Si no, ¿qué pasa? Entonces tenemos la clasificación del CTR1 al 5, posiblemente la CTR 1, 2 y 3 también se van a aprender en algún momento, pero ya tiene un checklist, Claro. que en este caso sería como una X. Claro. Entonces, nuestro cliente, cuando vayamos a vender unas novillas, de repente se preñaron el lote de 20 novillas, pero estas se preñaron un poquito más tarde. ¿Cuáles vamos a vender? Estas novillas que vienen ya con un CTR1 o 2, sí se preñan, porque no son infértiles, serían subfértiles en dado caso. Ujú. ¿Ok? Entonces, Claro, están por debajo de la media ajá. de la finca. Y ahí, ¿qué tenemos a venta? Vamos a vender de las 20 novillas, necesitamos vender novillas, están estas 5 novillas. Claro. ¿Ok? Si no son descartadas, Claro. entonces, eso no es un número exacto de tantos kilos ni tanta alzada, sino que tienen que ser las tres cosas. Interesante. Y fíjate que las fincas y las unidades de producción que nosotros hemos visitado por todo el trabajo que hacemos de extensión y de formación, no son esos los criterios. Es uno y si acaso. Sí. Al ojo Al ojo o por al peso. cierto. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, bueno, y no son efectivos. Tú ves ahí las gráficas donde, bueno, los que están, las vacas en producción, por supuesto, un porcentaje de preñez es importante, pero las primer parto, las novillas como tal es un 50-50 Sí. o un 40-60. 40% van al proceso de monta efectiva, como tal, se preñan y todo, el otro no. No, y lo otro, que ellas pueden preñarse. De repente, si ellas tienen el peso y el CTR, o la alzada y el CTR, o solo el CTR, ellas pueden preñarse. Pero después tenemos problemas en el parto. Ah, caramba. Son animales que se atrasan en el crecimiento, que
Normalmente se ve eso que está directamente relacionado. O sea, cuando tienes un CTR bajo, ves ese tipo de consecuencias No, después. si tú escoges Sí, la clasificación no está en el score. Exacto, por eso. Claro, ella en algún momento te la va a cobrar. Se Ajá. te preñan. Y hemos tenido situaciones, doctor, usted dijo que no se iba a preñar y se preñó, sí, pero vamos a ver más adelante. Claro. Entonces, se preñan, tú la puedes preñar en lugar de 350, 330 kilos, de 300 kilos o de 310. Pero, ajá, ¿va a tener un parto distóxico? Posiblemente sí. Posiblemente. ¿Va a frenar su desarrollo de crecimiento? Posiblemente sí. Es una vaca que no va a tener una vida con longevidad con 5, 6, 7 partos. A lo mejor va a ser una vaca con una longevidad más corta. Entonces, y eso en todos los papers que tú buscas en ganadería tropical y en lechería especializada en países templados es lo mismo. O sea, Claro. no es algo que nosotros invente el agua tibia, ¿no? O sea, es algo que ya es así, pues está demostrado. Oye, un tema interesante. Bastante. ¿Y qué factores inciden y afectan fuertemente? Te voy a nombrar 3. Afectan fuertemente a la parte reproductiva, ¿no? El tema del estrés térmico, estamos en el trópico, qué afectación tiene, la nutrición y la parte sanitaria. Ok. Ellos están ahí, te los dije. ¿Qué Sí, sí. orden pueden ser los más importantes? No, indiscutiblemente que en primer escalafón, la nutrición. La papa. Inmediato. Inmediato. Si en la finca que nosotros atendemos, si el tema nutricional está controlado, está estable, el rebaño cumple, la ración cumple con los requerimientos nutricionales del rebaño, a nivel proteico, a nivel de las calorías, a nivel energético, lógicamente, de minerales, aminoácidos, nuestro trabajo es mucho más fácil. El animal Lo la fertilidad manifiesta, es claro. mucho mejor, no tenemos en caso de vacas lecheras problemas de cetosis, de acidosis, fiebre de leche, en ganadería de carne la ganancia de peso. Entonces es muchísimo más fácil la nutrición si está, es más, tenemos fincas en donde en la misma zona, por ejemplo en la Troncal 5, desde la Caramuco hasta el Piñal, que esa zona es espléndida para la ganadería de leche, de Sí, carne, sí. de todo, Piemonte, Barinas. en donde Ujú. fincas que tienen un aporte forrajero extraordinario y hay garrapatas, el rebaño no se muere de anaplasmosis ni babesiosis. Y ves la finca de al lado en donde tiene la misma garrapata, pero ves una oferta forrajera pobre, en donde no le aportan minerales. Viven enfermos. Y viven enfermos. Tú me hablaste de nutrición, sanidad y Sí. estrés calórico. Bueno, Correcto. nuestro profesor, es más, el tutor de Juan del programa fue el doctor Carlos Lucena. Ujú. Eh, El podcast pasado. bueno, sí, claro, claro. sí. Eh, Pasado. y la tesis de posgrado de él fue sobre varios efectos, entre esos la somatotropina recombinante, el estrés calórico, el pelaje en animales lecheros aquí en el estado Lara. Y el estrés calórico es un factor determinante para la reproducción que muchas veces se subestima. ¿Ok? Muchas veces se subestima. No lo estoy diciendo en orden entre primero estrés calórico y después sanidad. Ujú. ¿Por qué? Porque el estrés calórico se subestima mucho. Nosotros podemos detectar muertes embrionarias tempranas o muertes embrionarias tardías, que anteriormente se llamaba reabsorción embrionaria. Ese término Sí. realmente no debería Lo están usando usarse. muchísimo. Ahorita que Pero- estamos haciendo registros, nos hablan mucho de eso. Pero el término real debería ser absorción. muerte embrionaria. Muerte embrionaria. Pero Porque, es un aborto. claro, Sí, es una total. pérdida de gestación. Sí, sí. Pero realmente la vaca no lo reabsorbe. Pero bueno, eso es debatible. Pero la muerte embrionaria la podemos detectar mediante la ecografía. Se puede detectar mediante vacas que no repiten a los 21 días, sino que te repiten un solo loco a los 33, 35 días, 38 días. Pero muchas veces no se detecta porque en muchas fincas las revisiones ginecológicas se abren cada 4 meses, cada 5 meses, 2 veces al año o nada más previo a la temporada y después de la temporada. No. Y no debería ser así, porque tú no te das cuenta realmente de cuántos animales están teniendo pérdida de gestación. Nosotros nos damos cuenta mucho más fácilmente en fincas lecheras que visitamos cada 15, cada 21 días o cada 30 días, que son las mayoría de las fincas lecheras que visitamos con esa frecuencia, o máximo cada 45 días, en donde, oye, nosotros hicimos una detección de una preñez a los 30 días, ahorita con el ecodoppler y el Mindray
podemos detectar los 25, 26, 27 días Wow. la gestación, y cuando confirmamos la siguiente visita, está vacía. Tuvo una muerte embrionaria. Claro. El rebaño tiene vacunación contra el complejo reproductivo, diarrea viral, IBR. Que son enfermedades que afectan a la reproducción. Exacto, aparte de las leptospiras, los toros sanos. No tenemos en la finca Campylobacter o Trichomonas, que sí los hay, pero suponiendo que tenemos todo eso blindado, Ok. oye, ¿de dónde vienen estas muertes embrionarias? Claro. Indiscutiblemente que el estrés calórico juega un papel fundamental. Y la sanidad, el doctor Contreras, que en paz descanse, el maestro de maestros, él nos decía: Juan, si ustedes tienen el rebaño bien nutrido, bien desparasitado y vacunado, y el resto ustedes van a jugar a la finca, pues. Claro. O sea, si tú tienes un plan de desparasitación ordenado, con productos de calidad, comprado en sitios serios, Claro, sí. Un tema ahí, Importante. cadena de frío y todo ese tema, ¿no? con una buena dosificación acorde, que no es a todos los animales 10 ml de una lactona macrocíclica, o a todos los becerros 20 ml de un albendazol. No sé, si tú haces la dosificación bien, que esto siempre nos lo dice la doctora Rosaura Pérez, Ujú. que ella, cuando hacía los tratamientos, ella hacía la báscula y animal por animal, eran 440 kilos y eran tantos ml específicos para esos 400, la otra era 450 kilos, 450 kilos. Entonces, si tú desparasitas bien con una rotación de productos o de principios activos, no de productos, porque puede ser el mismo producto por el mismo principio activo y no estás haciendo nada. Correcto. Y tus animales están vacunados en el momento oportuno, que también es otro de las carencias que nos conseguimos, que muchas fincas vacunan, si vacunan, es contra la fiebre aftosa, contra el clorpirifos clostridial y más nada. Sí. Bueno, porque eso es ley, ¿no? Porque es ley. Sí. Pero nuestras fincas, o sea, ya muchos colocan la leptospira 3 veces al año, más una vez al año en la reproductiva, el descarte de brucelosis, la vacuna con RB51 en las mautas. Entonces ya eso ha ido evolucionando, por lo menos en este universo de productores que confían en la tecnología. Perfecto. Pero yo pondría nutrición y después sanidad y estrés calórico, pero la nutrición siempre. Una pirámide. Sí, Sí, una pirámide, ¿no? Y ya vimos que nutrición te afecta a la sanidad del animal. Pues Claro. está mal alimentado, más se enferma. Claro, Entonces ahí tienes que el tema sanitario de por medio. claro. Oye, qué bueno. Y yendo un poco más a lo tecnológico, desde el punto de vista ya del manejo reproductivo, porque nosotros nos ven muchas personas que ven algunos elementos tecnológicos y lo ven como una moda. Y Ujú. todo tiene su razón de ser. Claro. Que es el IATF. A nosotros nos llaman para cursos de IATF. Y cuando hacemos un pequeño diagnóstico, los compañeros, algunos productores, pues lamentablemente todavía no están montados en el proceso de registro como debe ser. Hay unos elementos importantes para tomar esa decisión, para entrar a ese mundo del IATF. Cuéntanos qué es un IATF para nuestra audiencia y normalmente quiénes lo utilizan y para qué lo utilizan, por qué es tan importante, ¿no? Porque son temas que nos preguntan y siempre estamos indagando cómo hacer para hacerles llegar, así sea la ABC inicial, de que cuando tienes tú las condiciones para poder meterte en un proceso tecnológico como ese. Sí, bueno, la IATF, sus siglas son inseminación artificial a tiempo fijo. No es más que un proceso tecnológico, es una biotecnología en donde tú aplicas una serie de hormonas a un animal previamente diagnosticado. Hay diferentes protocolos hormonales que conllevan a un mismo momento en donde la vaca expresa el celo y a un mismo momento en donde ellas deberían ovular. Entonces, eso te conlleva a un momento específico en donde tú inseminas. ¿Ok? A nosotros también nos llaman mucho por hacer este servicio de IATF. Ujú. ¿Ok? Prestar ese servicio. Pero hay etapas. ¿Ok? Un productor volviendo a la pregunta anterior, que no tiene buena nutrición, que no tiene un buen pasto, que no coloca un mineral de calidad a su rebaño, no coloca una vacuna reproductiva de leptospira, oye, no tiene agua en los potreros. Entonces, nos llaman a hacer IATF o hasta transferencia de embriones. Pero primero ponle agua a los potreros. Claro, faltan checks en el checklist. Exacto, para después. No, y la identificación, imagínate. La- Hablamos con el Carlos registro. reciente. Total. Animales que no están,
hey, vamos a hacer descarte de brucelosis y los animales no están numerados, que eso está en la ley que tienen que estar numerados. Entonces, no existe una cantidad específica ni mínima para hacer IATF. Nosotros tenemos clientes que ordeñan 40 vacas y hacen IATF, y tenemos productores que tienen rebaños blancos de 500, 700, 800 vientres y hacen IATF. O sea, eso es totalmente... no es solo para los grandes. No es solamente para los grandes, y cada quien tiene, posiblemente el más pequeño tiene más beneficios que el grande. Ah, interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos una finca aquí en el estado Lara que tenemos 5 años haciendo IATF continuamente. Ordeñan 40 vacas, metemos 10 animales entre novillas, vacas, después metemos 12 animales, después metemos 8. El fin de semana pasado fue el IATF más grande, que fueron 30 animales entre vacas y novillas. Qué bueno. Y ya lo que viene detrás, todas las novillas, mautas, y aparte del ordeño, es pura inseminación. Es un productor pequeño, pero que cree en la tecnología. Entonces, ¿qué me dice él, Juan? Si yo tengo un rebaño de 50 vacas en ordeño, yo tengo que tener 50 vacas de ordeño élite. Entonces, cuando él saca la cuenta entre lo que le cuesta un toro o 2 toros, el costo de los animales, que vas a tener un toro por 3, 4, hasta 5 años, que es la misma genética que tú estás metiendo, Correcto. versus lo que puede invertir en hormonas, en semen, en los honorarios, en el tiempo, que muchos creen que es perder tiempo hacer una IATF. Los números son escandalosos, la diferencia. Y el productor grande, cuando ve, por lo menos cuando hacemos las IATF en las temporadas de monta, ahorita tenemos un proyecto grande en Sur del Lago, ve que para empezar, la diferencia del fenotipo de los animales al nacer, porque obviamente son animales seleccionados, Claro. el semen escogido, es dirigido. Bueno, esta vaca tiene esta debilidad, vamos a colocarle este toro que tiene fortaleza en la pezuña, esta vaca que no tiene tan marcada la raza, ponemos un tono raciador, esta otra con más alzada, profundidad de pecho, arco de costilla. Entonces, eso te lo permite la inseminación artificial. La IATF te permite hacerlo en un momento determinado. Ven que, bueno, los nacimientos son más uniformes en un periodo determinado de 15 días. Claro. Entonces, el becerrero cubre el ombligo al mismo tiempo a todos los becerros, tatúa a todos los becerros. La mortalidad baja porque no hay un nacimiento hoy, después a los 5 días, después al mes. No, o sea, todo ocurre en el mismo momento. Y el gran productor se da cuenta, bueno, por lo menos ahorita estamos haciendo nosotros el rebreeding, ¿ok? Que nosotros cuando montamos la IATF, antes de hacer el diagnóstico de gestación, sincronizamos otra vez las vacas que están servidas. Ah, caramba. ¿Ok? Otra vez. Otra vez estando Ok. servidas. A los 15 días de servida. Retiramos el dispositivo, teniendo ya 25 días de servida. O sea, ahí no hay ningún problema de aborto, porque tú le estás colocando un dispositivo de progesterona con unas dosis menores de benzoato estradiol, si lo amerita. Y cuando quitamos el dispositivo, utilizamos el ecodoppler, vemos si hay un cuerpo lúteo irrigado menos del 30%. Que haya arrancado un proceso. Podríamos ver una luz uterina y decimos, bueno, estos animales tienen una irrigación, tenemos cierta seguridad de que están servidos, de que están preñados. No continuamos con el protocolo. Pero los que no tienen irrigación, que tienen un folículo o un cuerpo lúteo estructural pero no funcional, que eso lo permite el ecodoppler, oye, decimos, bueno, está vacío. O sea, nosotros podemos asegurar que está vacío. O sea, esa actividad lo que te permite es asegurar la no preñez. Claro. No la preñez, porque puede ser un cuerpo lúteo funcional que está irrigando, pero no hay preñez. Correcto. Pero el que no es funcional o el que está ahí, que no hay cuerpo lúteo sino un folículo, evidentemente no hay preñez. Entonces, esos animales, los que están preñados, siguen preñados. Los que no están preñados, colocamos la prostaglandina, la ECG, el ciclo corresponde, vuelve otra vez, a los 10 días sirve, luego lo repites otra vez, y en menos de 60 días, tú tienes 3 servicios. Entonces, tú tienes 300 animales, en donde en menos de 60 días, o 400 animales, en menos de 60 días, tú hiciste 3 IATF. Entonces, termina ese tiempo, lo que quedó vacío, le tiras una mini temporada con los toros de repaso. Y lo que no se preñó ahí, sí tienes que sacarlo. Claro. Pero, bueno, ¿Y la efectividad, Juan? este año estamos debutando con el rebreeding. Ay, aún no le tenemos los resultados. Estamos comenzando. Está bien, eso quiere decir que tiene que volver otra vez. Sí. Claro. No, y vamos a manejar el curso de IATF. Entonces, muchachos de clínica bovina también. Tenemos
el 3 YAT no es una ni dos, bueno, tenemos hasta 3 YATF en un tiempo que una inseminación artificial a celo natural no te lo permite, en donde el celador, el sabanero, deja pasar muchos celos porque son grandes extensiones. Claro. El tiempo, cuando está lloviendo, a veces no presentan celos. Cuando hay mucho estrés calórico, también ellas son tímidas y no presentan celos. Entonces, te da muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Bueno, buenísimo, Juan. En aras del tiempo, ya que estamos en los medios digitales, si nos pudieses dar 3 recomendaciones, muy rápidamente, al productor venezolano, 3 recomendaciones para mejorar la reproducción sin mucha inversión. Sí, mucha Sí, inversión. lo que llamamos nosotros el El, sentido común. el mañana me despierto y probablemente ya lo puedo hacer. Sí, oye, está difícil. Pero primero, O de menor el- inversión a mayor sí, inversión no, también. primero, Claro. el romper paradigmas, que eso es gratis. O sea, cambiar el esquema de que si mi papá lo hacía y mi abuelo y yo sé esto y yo estoy aquí, yo soy el que sé. O sea, hay que ser humilde Claro. y cambiar, romper paradigmas. Pedir ayuda, pues. Hay que saber pedir ayuda, eso es número uno. Número, planificarte, qué es lo que tú realmente quieres y en cuánto tiempo. Tener un buen asesor, no solamente un asesor agropecuario, sino un asesor financiero también, que te proyecte en el tiempo que puedes lograr y que Claro. no. Creer en la tecnología y no en la tecnología como IATF, como transferencia, sino empezando por los registros, empezando por capacitar a tu personal. Muy importante. Si tú rompes el paradigma, te planificas y capacitas a tu personal, lo tienes capacitado y motivado. O sea, ya el resto de lo que viene es ganancias. Sin entrar en otras recomendaciones de vacunación. Es jugar a la finca. No, exacto, exacto. Bueno, pero te O sea, pones a ver. hacer para una mí ana- eso serían las tres cosas Claro, pero te fundamentales. pones a ver algo bien interesante que lo dijiste. Bueno, si uno hace una retrospectiva y dice, bueno, voy a ser humilde, yo necesito ayuda, eso no cuesta plata. Es Exacto, una decisión. Total. exacto. Segundo, va a planificar. Bueno, vamos a educarnos, pero tampoco es una gran inversión, una inversión en formación para que me orienten un poco, modelo de negocio, ¿sabes? Planificación y ver hacia dónde quiero ir. Ya cuando lo Exacto. tenga claro, y ahora sí viene la asesoría, la inversión tecnológica, ¿sabes? Pero el ABC arranca de uno. ¿Ves? Es una decisión de uno y bueno, aquí le dejamos esa No, bombita a buenísimo. todos los que nos están viendo. Y buenísimo, Juan, que estés aquí con nosotros. Estamos ya finalizando el podcast. Un mensaje final para los productores que nos están viendo. Bueno, este va a ser un año excelente. El precio de la carne y la leche se va a mantener. Bueno, tu papá lo dice Amén. también. Sí, sí, sí. Cada sí. rato. Pero Estamos predicando lo mismo. los mercados internacionales lo dicen. Las plantas que uno conoce de leche, los precios están muy buenos. Inviertan en tecnología, inviertan en capacitación, motívense. Este es el año para que los rebaños crezcan. Es el año para retar a las vacas de leche, que den más leche. No siempre el que invierte menos es más exitoso. O sea, o sea, es un error de decir, bueno, mientras gastas menos eres mejor, más eficiente. No. O sea, tienes que ser eficiente y eficaz. Claro. Entonces, este es el año Las dos cosas. en donde las vacas te lo van a retribuir. Tuvimos años muy duros. Este es el año en donde la carne va a tener un precio bastante bueno. La proyección climatológica te dice que también va a ser un año moderado, pues ni extremo invierno ni extremo verano. Entonces yo creo que es un año que, Dale duro un batazo. Para ahí. pegarla de jonrón. de Sí. que las fincas mejoren sus inversiones en comida, en nutrición, en genética y en capacidad personal. Mira, Juan, no te puedes Buenísimo. ir sin decirnos nada con respecto a África. Cuéntanos un momentico ahí rápidamente, de esa experiencia en Paréntesis. Tanzania. Sí. Paréntesis ahí, Eh, Tanzania. Tenemos venezolanos por allá Sí, trabajando. bueno, es una experiencia maravillosa. Es una empresa transnacional que nos contactó. Nosotros, bueno, había varios equipos, ganamos la licitación Qué bueno. en el proceso del filtraje de entrevistas. Es un proceso de consolidación de reproducción y de capacitación al personal. Entonces, ellos tienen un plan de acción en donde, bueno, teníamos que preñar una cantidad de vacas mediante inseminación artificial en un año, entregar las preñeces, y lo otro era capacitar al personal técnico y veterinario en áreas de nutrición, de calidad de leche, de podología, de registros, de bioseguridad. Entonces, cada semana o cada 15 días, uno de nosotros tiene que dictar un seminario allá
al equipo de trabajo. Interesante. Qué bueno. Excelente. Sí, no, muy bueno. Increíble. Gente muy querendona, son muy nobles, un país Qué muy bueno. bonito, ¿Cómo- los safaris espectaculares. Me imagino. ¿Y cómo Sí, cómo impresionante. conversan? ¿En inglés todo el mundo? En inglés, Qué en inglés. bueno. El que no sepa inglés Está raspado. está raspado. Bueno, hay que estudiar inglés también, Hay muchachos. que Ya estudiar. saben. Esa A los es la otra recomendación. Inglés y Excel. El que no sepa inglés y Excel, en Se esta puso vida. un chip en la vida. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, reiterada las Muchas gracias Juan, por Gracias. todo, de verdad gracias que por, sí. Gracias por a estar ustedes. con nosotros. Y bueno, todos los que ven el programa, pues denle like. Si les gusta el contenido que hacemos, por supuesto, sigan promoviéndolo, suscribiéndose y enviándoselo a los amigos y a los productores. Pasen la voz y nos vemos en el próximo Y ya episodio. va, gracias a los patrocinantes, Eso. a Willy Orfim, Siempre que lo gracias a él tenemos aquí todo este cero puesto, a Semillas de Pasto Wolf, a las cercas eléctricas Gallagher, a Sistema de Identificación Animal Animal Tag y a la tienda agropecuaria Natbio. Y obviamente a Clínica Bovina también, que bueno, vinieron aquí a Gracias por la cuña. Así es. educarnos y enseñarnos bastante Sí. este rato. Gracias. Bueno, gracias, que estén muy Un bien. placer. Nos vemos.